grabando. Bueno, Bueno, en el ejemplo que decíamos al inicio, el que ya producía, por ejemplo, los equipos médicos para protección, tuvo que producir más cantidad, y otro que no producía, que producía otra cosa, como ya no la puede vender, tuvo que desarrollar las herramientas que tenía suficientes para poder desarrollar una actividad diferente y tuvo que producirlas. Así como dice usted, también se aumentó el reparto. Entonces, probablemente los que hacían deliveries de otro tipo de productos empezaron a repartir los relacionados con la salud. Los restaurantes dejaron de vender, entonces empezaron a trabajar con deliveries. Y todos los fines de que no se detenga completamente la economía. Los barbijos, las costureras de los barrios comenzaron a hacer barbijos porque las familias perdían algunos ingresos y los recuperaban. Hasta vecinas que directamente no es que fueran costureras, tenían una máquina de coser, se juntaban para hacer los barbijos y poder venderlos entre los mismos vecinos, primero para la protección propia y después para los amigos y los conocidos, los vecinos. Y después ya surgen los diseños y hoy uno va al shopping y encuentra los diseños de barbijo, que hace poco con la cartera, hace poco con el pantalón, ya empezó una cosa como más sofisticada, porque cada vez la economía, bueno, va tratando de satisfacer estas nuevas necesidades que antes no existían. Entonces, desde un punto de vista micro, el productor adecuó sus recursos para poder vender un producto diferente, y desde un punto de vista macro también ya toda la economía está buscando un nuevo equilibrio, y después vamos a ver cómo también el Estado empezó de alguna manera a intervenir con transferencias para los grupos más vulnerables, etcétera, a los fines de que la gente pueda ver satisfechas las necesidades más básicas. Ya somos 57, ya estamos. Sí. Te sí. hago con... Déjame, sí, así comparto. Ahí, ya está. Acá. Bueno, básicamente todos estos ejemplos bueno, que mencionó Diego, Patricia, es un poco para entender cómo uno va reasignando los recursos, porque perseguimos incentivos, sobre las empresas persiguen el incentivo de generar más ganancias, y al verse quizás imposibilitado de poder ofrecer momentáneamente lo que han ofrecido siempre, empiezan a utilizar todos los recursos que tienen, ya sea mano de obra, maquinaria, conocimiento, para empezar a producir otra cosa. Seguramente tengan que adaptarse, moldarse y demás. Pero esto fue un poco lo que estuvo pasando y está pasando en la economía. Nos No, encontramos en una situación... ¿Cómo? hola, ¿se escucha? Sí. Sí, Santiago, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Hablando de recursos y de Sí. adaptarse, ¿sería, por ejemplo, la cantidad de empresas que se adaptaron vía web, digamos, que hicieron sitio web nuevo, o sea, porque yo creo que aumentaron muchísimo las ventas online, digamos, porque al no poder ir a comprar a ningún lado, digamos, y esas cosas como que se creó o aumentó, digamos, en realidad, porque era un mercado como que ya existía, pero como que aumentó muchísimo, me parece. Exactamente, Santiago. A ver, si bien hubo nuevas invenciones en este tiempo, muchas de las cosas que se empezaron a producir en mayor cantidad ya existían. Es simplemente era reasignar los recursos, y como bien decís, quizás ahora estamos utilizando muchísimo más todo lo que tenga que ver con la cuestión digital, ya sea desde la compra-venta. Nada, en mi caso, en mi experiencia particular, mi papá en su vida compró por internet y ahora está como nunca. Entonces, bueno, vamos cambiando las costumbres y las formas de comprar y consumir, como así también producir. Hoy por hoy, nuestra principal herramienta de educación está siendo Zoom, cuando si bien antes existía, no era utilizado de esta forma. Así como todas las plataformas como Mercado Libre, Amazon, todo lo que tenga que ver con el comercio electrónico, nada, también, si bien ya existía y era un uso común, ahora se ha intensificado
ese uso o esa forma de distribuir. Así que ejemplos, por suerte, o no, tampoco tanto, tenemos varias en esta situación de pandemia. Todo esto que estuvimos viendo, sobre todo en este concepto de cómo asignar eficientemente los recursos, vamos a entrar ahora un poco a ese concepto, cuál va a ser mi costo de poder renunciar a la producción de algún producto para generar los otros productos. Bueno, estos ejemplos capaz que se puedan entender un poco más con lo que vamos a ver ahora, pero antes de entrar en eso, quiero hacer una pequeña mención en que ya vamos a entender un poco más cómo se asigna esta cuestión de la mano invisible que decía Adam Smith, de la fuerza del mercado, en cómo llegan a atender a un precio de equilibrio, a una cantidad de equilibrio. Recursos, sin ningún tipo de intervención del Estado y demás. Pero muchas veces, capaz que esa asignación eficiente no sea tan justa en cuanto a distribución. ¿Se entiende? Entonces, independientemente de la valoración que cada uno le dé a estos dos conceptos, es importante entender que en economía se generan conflictos de intereses y justamente un poco por esto, bueno, priorizamos la asignación eficiente de mercado o que intervenga quizás un Estado para distribuirlo de forma más equitativa, ya sean los recursos o los productos y servicios generados. Estas cuestiones van a estar apareciendo, pero sí, hoy por ahora está bueno abocarnos a lo que es la asignación eficiencia de recursos, y esto lo vamos a ver a través de la frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. ¿Bien? Ahí va. La frontera de posibilidades de producción es un modelo económico que explica la reasignación de recursos suponiendo que la economía solo genera dos productos. Generalmente se le suele asignar el bien X y el bien Y. Ya habíamos mencionado en clases anteriores de que en economía se trabaja mucho con modelos con la finalidad de poder simplificar la realidad y de poder entenderla, ¿no? Entendemos que un país como Argentina no es que produce dos bienes o servicios, sino produce muchos, algunos los compra de afuera, otros los produce acá, etc. Pero para entender un poco de cómo se van reasignando los recursos permanentemente, es conveniente hacerlo a través de dos bienes. La frontera de posibilidades de producción nos brinda información sobre la máxima cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos utilizando de manera eficiente los factores de producción: tierra, mano de obra, capital, conocimiento. Bueno, ya vamos a ver un caso práctico, un ejemplo en donde si nos encontramos sobre la curva y nos movemos sobre esa curva, permanentemente vamos a estar asignando eficientemente los recursos. ¿Por qué? Dada una cantidad de insumos, como dice acá, tierra, cantidad de mano de obra, capital, conocimiento, vamos a poder producir una cierta cantidad de productos, de bienes y servicios. Lo ideal es ser eficiente, es decir, aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos para poder producir la mayor cantidad. ¿Okay? Ese es un principio clásico de la economía. Como ya se dijo, para ilustrar la frontera de posibilidades de producción nos enfocamos en dos bienes a la vez, y mantenemos constante la cantidad de todos los demás bienes y servicios de la economía. Bueno, un poco lo que les mencionaba recién acerca del modelo simplificado. Es decir, analizamos un modelo económico en donde permanece sin cambios, famoso ceteris paribus, excepto los dos bienes en los que estamos interesados. ¿Ok? Vamos al ejemplo. La economía de un país tiene que decidir entre dedicar sus recursos a la producción de medicamentos o carne. Las opciones entre las que tiene que elegir son las siguientes. Bueno, acá tenemos un cuadro donde tenemos opciones desde la A hasta la F, en donde, de acuerdo a cómo se vayan asignando esos recursos, voy a poder producir ciertas cantidades de estos dos productos. En este caso es carne, medicamentos. Lo hice con la idea de que sean quizás dos productos que satisfacen dos necesidades diferentes, pero podemos hacerlos con cualquier tipo de productos. El tema de las unidades, estas cantidades, estos números que vemos acá, no importa si estamos midiendo en 15 millones, no importa si estamos midiendo en valores monetarios. Acá lo que queremos ver es cuánto tiene que variar la producción de un bien
para modificar la producción del otro, ¿bien? Así que, independientemente de la unidad de medida, nada, nos enfocamos, digamos, en los valores relativos, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo que sugerir? ¿Alguna opinión? ¿Nada? Ok. Primero, la idea es representar gráficamente esta curva de posibilidades de producción, ¿bien? Acá vemos, en la opción A, que nos dice que podemos, con los recursos que disponemos hoy en la economía, podemos producir 15 unidades de carne y 0 de medicamentos, ¿bien? Después tenemos una serie de alternativas y finalmente llegamos a una alternativa en donde no producimos carne, pero producimos 5 unidades de medicamentos, ¿ok? Representamos esto gráficamente, acá vemos el producto, los medicamentos y la carne. Patricia, en los ejemplos que dio en el PowerPoint, agrega los factores productivos. Factores de trabajo, uno, y factores tecnológicos, otro. Supongamos que el factor trabajo es intensivo en la producción de carne. Lógicamente, tiene que ser así un poco, y los medicamentos a lo mejor necesitan, ustedes ya sabrán, cuestiones de laboratorio, investigación, etc. Es decir, que cada producción es intensivo en algún tipo de factor. Y es lo mismo poner los productos finales que se producen o los factores que utilizo para producir eso. Lo importante acá es que se van a estar, detrás de estas variaciones de cantidad de producción, se van a estar reasignando los factores de producción. ¿Entendió hasta acá? Lo quiero aclarar porque en el PowerPoint que dio recién Patri, pone los factores productivos, es de la misma forma poder analizarlos. Y así Si lo van hacen a poner en distintas bibliografías. Exactamente. Le van a poner unos, otros le van a poner otros. Eso, bienes de capital y bienes de consumo, también la van a encontrar así. Exactamente, ejemplos hay miles. Acá lo importante es ver cómo se reasignan los recursos, ¿bien? Entonces, graficamos el cuadro que les mostré recién. Acá están todas las alternativas. En la alternativa A habíamos dicho que podíamos producir 15 unidades de carne y 0 de medicamentos. Acá tenemos todo tipo de alternativas y llegamos a la alternativa F, donde producimos 0 de carne y 5 de medicamentos. ¿Bien? Entonces, los puntos que están sobre la curva son asignaciones de recursos eficientes, que es lo que había mencionado recién. Con esta dotación de recursos y tecnología, estos puntos son la máxima producción. Es decir, hoy, parado hoy en el presente, nuestra economía tiene la posibilidad, como máximo, de producir estos puntos que se encuentran en la curva. ¿Ok? Esa es una asignación eficiente de recursos. ¿Bien? Porque esa es nuestra máxima posibilidad de producción en ese momento, con la tecnología que disponemos, con la dotación de mano de obra, con la dotación que nos provee la naturaleza, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si existiese un punto dentro de la frontera como este gráfico? ¿Qué interpretación puede darle a este gráfico? ¿Bien? ¿Alguien se anima? ¿Alguna de las alumnas se animan a hablar? Si no, elijo yo alguna. Agarro al azar. Voy a empezar a hacer eso porque están muy callados y calladas. A ver. ¿Nadie se anima? A ver. Acá. Ahora ahí escribió alguien. Diego, bueno. Diego, hable, no hay problema. Dale, Diego. Como dijeron que una mujer hable, por las dudas me quedé callado. Pero bueno, la interpretación, al menos que yo le doy, es la frontera de posibilidad de producción. Lo que me limita es como que sea una producción fructífera, al menos yo lo interpreto así. Y cuando se está alejando de eso, veo como ineficiencia
y al mismo tiempo que no se están utilizando los recursos bien. Al menos eso es lo que es mi opinión. Ok, ok. Cambia la palabra fructífero, déjelo para los agricultores y digamos eficiente, esa palabra económica. Está perfecto. Bueno, Bueno, ¿alguien más adhiere? ¿Tiene algo más para decir a lo que dijo Diego? ¿O con otras palabras? Ok. Vayan preparándose para hablar, porque si no, en serio que los voy a elegir yo, ¿eh? Bueno, En las clases mías presenciales, ya siempre yo elegía alguno, le iba, lo hacía pasar. Ahora no hacía pasar. puedo, pero puedo hacerlo vía Zoom. Y les digo por qué es importante que hablen, porque así nosotros los conocemos, después los tenemos que calificar. Y acá tengo 53, pero ustedes son 77, una cosa así. Son muchos. Y aparte, yo creo que esto ya lo hemos escuchado todos los que hemos estudiado, pero es la realidad. Ustedes esto hoy o el día de mañana que tengan que rendir un examen final, lo van a tener que estudiar. Y quizás hay muchos conceptos que estudiando solo desde su casa, no sé si sean tan fáciles de poder interpretar. Así que es mejor ahora decir lo que uno le parece, no importa si está bien o mal, no buscamos acá estar evaluando, sino la idea es aprender. Así que nada, nos animemos a equivocarnos también y si tenemos alguna idea, la podemos tramitar. Bueno, entonces, ¿es posible producir en el punto rojo? Sí. Inclusive podemos producir cualquier punto que se encuentre por debajo de la frontera de posibilidad de producción. Sin embargo, bueno, como bien dijo Diego, estaríamos desperdiciando recursos. Dicho de otro modo, la economía no sería eficiente en ese punto, y como el objetivo de cualquier economía es alcanzar la eficiencia, digamos, como habíamos mencionado recién, y sabiendo que con esta dotación de recursos podemos producir al menos una mayor cantidad de alguno de los dos bienes, existen incentivos para situarse en una producción que esté sobre la curva de fronteras de posibilidad de producción, ya que son puntos alcanzables y eficientes. Si vamos al gráfico, todos estos puntos que están por debajo de esta curva son alcanzables. ¿Bien? Ahora, los que están sobre la curva también son alcanzables, pero son eficientes. ¿Qué quiere decir? En este punto, yo estoy produciendo 5 de carne y 3 de medicamentos, pero con esta misma cantidad de recursos que tengo, yo en realidad podría producir una unidad más de medicamentos, o quizás una unidad o varias unidades más de carne, ¿se entiende? Entonces, situarme acá no me conviene, no tengo incentivos para situarme acá, sino más bien la idea es tender a la curva donde están las asignaciones eficientes de los recursos. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar de este punto que nos encontramos acá, que ya con lo que mencionamos recién es fácil de entender. ¿Qué significa estar situado en este punto y que sea, bueno, algo inalcanzable? ¿Qué interpretación le pueden dar? Alguien distinto de Diego. Ahora sí digo. Ahí ya estaríamos entrando en el rango de la falta de recursos, ¿o no? ¿Quién el Ok, nombre ¿quién del habló, que perdón? habla? Yo, Moisés. Moisés. Moisés, Sí. bien. Bien, bien. A ver, no, creo que alguien escribió. Macarena. Macarena puede hablar, así lo expresa verbalmente. Hay que hacer una inversión para tener más recursos, dice Macarena. Pero puede usar el micrófono. Sí, que ahí ya estoy fuera de los recursos que tengo, digamos, voy a tener que invertir para tener más recursos, como antes veíamos, comprar más tierras o invertir en tecnología para tener más capital. En este caso, bueno, también podría ser, no sé, algún ejemplo, pero necesitaría hacer una inversión para ampliar, digamos, los recursos que tengo y así poder producir más unidades, digamos.
Bárbaro, Macarena y Moisés. Es la idea. En el caso de este punto, no sería alcanzable producir esa cantidad porque los recursos o los factores de producción con los que dispone la economía no son suficientes. De todos modos, la frontera de posibilidades de producción se puede desplazar, es decir, que los puntos inalcanzables se pueden llegar a alcanzar. Este desplazamiento se puede deber a mejoras tecnológicas, a una ampliación del capital, a un incremento de los trabajadores, o el descubrimiento de nuevos recursos naturales. Entonces, este punto hoy en la actualidad, con la dotación de recursos que tenemos, es inalcanzable. Ahora, ¿es posible llegar a ese punto? Sí, siempre y cuando podamos tener alguna mejora tecnológica, no sé, a lo mejor la carne es intensiva en factores, el factor trabajo humano, mano de obra, y bueno, se intensifica, se incorporan una enorme cantidad más de trabajadores, se empieza a hacer se empieza a generar una mayor cantidad de producción, o se permite una mayor cantidad de producción, y esto puede que la curva se desplace. ¿Cómo se puede llegar a desplazar? Lo habíamos visto recién. Acá hay un ejemplo de una mejora tecnológica en donde nos encontrábamos en nuestra situación inicial, en estas alternativas, y se hace un desplazamiento de la curva en donde en cada punto podemos producir una mayor cantidad. ¿Ok? En este sentido no es una reasignación de recursos, sino más bien una ampliación de algún recurso o de todos los recursos. ¿Entendió? Entonces, acá vamos a ver un concepto importante. Se alcanza eficiencia de producción cuando no podemos producir una cantidad superior de un bien sin producir una cantidad inferior del otro. Los puntos de la frontera son eficientes, por lo que se están usando todos los factores de producción y no hay desperdicio. Todas las elecciones tomadas a lo largo de la frontera de posibilidades de producción implican un intercambio, y dicho intercambio se denomina costo de oportunidad, y el cual se calcula mediante la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Gráficamente, lo que queremos decir es que al situarnos en esta curva estamos siendo eficientes, y una forma de ¿cómo decirlo?, de saberlo, es que para producir una unidad más de algún bien, debemos reasignar recursos de la producción de otro bien. ¿Ok? Es decir, si yo quiero pasar del punto D al punto E, eso que implica producir una unidad más de medicamentos, voy a tener que renunciar a 4 unidades de carne. Acá sería 5 y acá sería 9 y acá 5. Acá simplemente estamos reasignando recursos. Entonces, lo que dije recién, lo leo acá. A ver. A medida que nos movemos hacia abajo, a lo largo de la frontera de posibilidad de producción, o puede ser también para arriba, producimos más medicamentos. Pero la cantidad de carne que podemos producir disminuye. El costo de oportunidad de un medicamento es la cantidad de carne a la que debemos renunciar. Lo mismo ocurre de forma inversa. El costo de oportunidad de una unidad más de carne es la cantidad de medicamentos a la que debemos renunciar. ¿Por qué? La respuesta se debe al principio de escasez que ya vimos. Los factores de producción son escasos, y si queremos producir más medicamentos, deberemos reasignar parte de los recursos que producían carne para que produzcan medicamentos. Entonces, viendo el último gráfico, si nos movemos del punto D al punto E, o sea, vamos de vuelta, de este punto a este punto, si queremos producir una unidad más de medicamento, debemos renunciar a 4 unidades de carne. Es decir, que cada medicamento cueste el equivalente a 4 unidades de carne. ¿Ok? O mejor dicho, por cada medicamento que nosotros queremos incrementar, deberíamos dejar de producir 4 unidades de carne. Esa es la relación costo de oportunidad, independientemente del valor que tenga cada unidad de cada bien. Acá lo importante es, bueno, cuánto disminuye la producción de un bien para obtener una mayor producción del otro bien. ¿Ok? Clarísimo ejemplo, lo que se vio con los ejemplos que estuvimos mencionando recién, con el tema del gel y todos estos productos quizás de higiene, que numerosas empresas debieron reasignar sus recursos para empezar a producir otros. No es que tuvieron la posibilidad de crear una nueva empresa y contratar personal y arrancar, no. Con los recursos que ya disponían, porque no tenían la posibilidad de asignar nuevos recursos, o asignar nuevos, sino reasignar los que ya existían, bueno,
es un claro ejemplo de cómo podemos simplificar la realidad con estos modelos. ¿Bien? Entonces, una pregunta que nos dice, producir una unidad más de medicamento, para producir una unidad más de medicamento, debo renunciar cada vez más a unidades de carne. ¿A qué se debe esto? Este es un concepto que también vamos a estar viendo, sobre todo en toda esta parte de asignación de recursos y producción, lo vamos a estar haciendo mucho más hincapié en lo que es la teoría de la producción o teoría de la oferta. Mucho tiene que ver con cómo las empresas asignan estos recursos para producir, y bueno, un concepto importante es la ley de los rendimientos decrecientes. Leo y después hablamos. Esta ley económica afirma que en todos los procesos productivos, añadir más de un factor productivo mientras se mantienen los otros constantes, ceteris paribus, dará progresivamente menores incrementos de unidad. Yo muestro acá nuevamente el cuadro que estaba al comienzo, pero le agregué la columna de, bueno, cuánto varía pasando de una opción a otra opción, tanto las cantidades de carne como las cantidades de medicamento. Entonces, a medida que agregamos una unidad más de medicamentos, se necesitan renunciar a una mayor cantidad de carne. Es decir, yo voy agregando una unidad más adicional en cada alternativa de producción, se va acumulando, ¿ok? Y voy renunciando a la producción de carne. Pero para agregar una unidad adicional más, necesito renunciar cada vez más a producir carne. ¿Bien? Al principio voy a estar renunciando a 1, pero acá en la opción F voy a tener que renunciar 5 unidades de carne para llegar a la producción, una producción adicional más. ¿Ok? A medida, este último texto, último párrafo, a medida que voy renunciando a más unidades de medicamento, puedo obtener una mayor cantidad de producción de carne, pero cada vez menor. Esto se explica, entre otras teorías, porque los factores de producción no tienen la capacidad en el corto plazo de amoldarse perfectamente a otra industria o rama de la economía. En este ejemplo, quien esté trabajando en la producción de carne difícilmente pueda en el corto plazo comenzar a producir medicamentos, ya que debería capacitarse, invertir en equipamiento, cambiar la estructura de la empresa, contratar nuevo personal. Lo mismo pasa cuando yo quiero ofrecer mis servicios como mano de obra o mis conocimientos. Si a lo mejor yo conozco cómo es la producción de carne o hacer eficiente esa producción y todo el país comienza a producir medicamentos, capaz que yo deba reentrenarme, empezar a estudiar de nuevo para poder ofrecer servicios en otra nueva industria. Bueno, esto es porque justamente los rendimientos generalmente de los factores de producción son decrecientes a medida que van aumentando las producciones. Otro ejemplo que podemos dar, este lo dijo Patri esta tarde, así que me acordé, es de que si en una línea de montaje de algún producto voy a necesitar una cierta cantidad de personal o de empleados para que la utilicen, ¿no? Para que produzcan. En algún punto, adicionar un nuevo empleado me va a implicar una mayor producción, pero en algún momento, agregar un empleado más, a lo mejor no me va a generar una mayor producción. Y en algún punto, esa mayor producción se va a tornar en una menor producción, o sea, voy a estar produciendo cada vez menos. Distinto es producir más, pero a una variación menos que la anterior, a que producir una menor cantidad si paso de una alternativa a otra. Entonces, toda esta cuestión de asignación de recursos o de los rendimientos que pueden tener los recursos hacen o explican esta cuestión de los productos que yo puedo producir más, pero a una menor escala. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? Estas son preguntas de examen, ¿eh? Estos ejemplos. ¿Quién iba a hablar? Yo iba a hablar como de ¿Diego? Quería sugerir, porque cuando hablaste de las líneas de montaje, por ejemplo, yo lo relacioné a que hay un momento en el cual la parte de
de personal, cada vez que vas añadiendo más personal va a ser más, te va a costar más por el tema de que tenés que pagar sueldo, tenés que cubrirlo, entre otras cosas. Y yo lo relacioné más en algún momento cuando tenés que adaptarte a nuevas tecnologías y como aumentar los límites de la frontera, es por ejemplo que ahora últimamente se ve en el tema de las manos robóticas, que trabajan más eficientemente, más rápido, y en algún momento vas a tener que elegir entre personal y nuevas tecnologías y vas a ir variando hasta un punto en el cual a vos te sea más eficiente y puedas sacarle aún más ganancias. Al menos es lo que se me vino a la cabeza. Es Explica correcto, vos, Diego. Juan, que soy yo. No, no, dale, así, Patria, así. No, terminamos la idea, después yo digo la mía. No, es simplemente, bueno, lo que mencionaba Diego es correcto. Capaz que el mundo se está intensificando tecnológicamente, porque es un recurso que genera eficiencia, ¿bien? Así que, nada, es válida también tu ejemplo, Diego. Yo por ahí trato a veces o tratamos por ahí con Patria, a veces hacer quizás ejemplos en cuestiones de línea de montaje, en cuestiones de producción, de producto, pero también es válido el ejemplo que planteas. Y es válido aparte para la actualidad, cuando estuvimos planteando la primera parte, que hablamos de las necesidades y eso, bueno, el avance tecnológico, sobre todo la globalización, las redes, las Facebook, redes sociales, bueno, ya ustedes no usan tanto Facebook, yo estoy pasándome a Instagram, así que bueno, ahora es Instagram, y después será otro. Pero eso nos moviliza de una manera diferente y nos obliga a aprender cosas que, bueno, no nos gusta mucho a veces sentarnos a aprender herramientas nuevas, pero nos lleva a un mundo diferente, que tiene implicancias. Vean el video de globalización que les he subido, que es un tutorial donde explicamos lo que se llama la nueva economía. Nosotros, esta nueva teoría que trata de explicar a través de la nueva economía, tenemos Premio Nobel de Economía año 2009 con esto, que tiene que ver también con un poco las libertades, y es la libertad del mercado que tiene esta globalización. Porque los mercados antes de la globalización en las redes, porque el proceso de globalización se inicia primero desde el punto de vista de la interacción económica para llegar a la interacción social. Y ahora con las redes no hay un momento de descanso, porque el mercado cierra en Buenos Aires pero abre en Tokio. Entonces siempre tenemos un mercado en la red que esté funcionando. Nos vamos a dormir y nos despertamos con otros valores, porque el mercado va a tender al equilibrio, el equilibrio que nos dan las partes. Cuando yo voy a negociar Mercado Libre, ingreso y voy y elijo, y con quien me ofrezca mejor precio, voy a hacer la transacción, ¿no? Antes estaba más restringido a lo mejor a los que tenían los números de teléfono que conocía, o que estaba más cerca de mi zona porque me iba a poder mandar. Hoy todo eso ha cambiado, y eso implica que hay un cambio en la forma de generar recursos, la economía, cómo los distribuye, las herramientas a utilizar y las formas de trabajar. Entonces ya no tenemos las grandes oficinas, y después de esta pandemia, mucho más. Porque este era un proceso que ya hay libros escritos de economistas, que estaba calculado, yo le diría, por ejemplo, al 2050 no vamos a tener la moneda física, va a ser toda moneda electrónica, pero empezamos con las tarjetas de crédito, pero ahora ya estamos con la Bitcoin y seguiremos hasta que no vamos a ver más el billete impreso. ¿Para qué lo quieren imprimir? Ustedes no imprimen más los libros, y para mí ya decirle vayan a comprar un apunte, si todas las cosas están en internet, en la nube, y ustedes tienen que poder bajarla sin costos o con un costo mínimo muy, muy bajo. Entonces es otra forma de interacción. Amazon es un claro ejemplo. ¿Cuántos empleados tiene Amazon? Muchos menos de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque está todo armado tecnológicamente. En Japón la robótica
ha reemplazado al hombre. Entonces, ahora también tenemos más tiempo de ocio, porque hay cosas que no hacíamos. ¿Qué vamos a hacer con el ocio? Otro negocio, que hoy está frenado por la pandemia y no sé cuándo se reactivará. Porque esto nos va a llevar un tiempito, sobre todo porque implica cambios de usos y costumbres. Pero parte de estos cambios de usos y costumbres, tendremos que aprender nuevas formas de trabajar, utilizar nuestro tiempo de otra manera y nuevas habilidades. Lo que usted dijo de cambiar en la línea, no solo las personas se perturban, digamos, a nivel de producción, porque las personas entre nosotros nos distraemos. Llega un punto en que ya los recursos, por más que usted los tenga, no le va a producir igual por esta ley decreciente que llega un punto en el que el aumento es nulo y luego comienza a disminuir. Lo vamos a ver en teoría de la producción y vamos a ver que es un punto a analizar y como bien dijo Diego, hay que ver los costos que tiene aumentar. Porque no es que aun cuando aumentar un individuo más, un trabajo más, una hora hombre más, me implique un pequeño incremento en la producción, el costo que me representa esa hora hombre, ¿vale la pena? Es la primera pregunta de la empresa. Vamos a estudiar la teoría de los costos y vamos a ver que eso se analiza al momento de tomar una decisión. Entonces acá estamos viendo cuestiones generales y que además tienen que ver con un modelo basado en la visión tradicional de la economía, que está cambiando con la nueva economía, que está cambiando después de esta pandemia. Muchos de estos modelos, el principio de escasez en las nubes, en la globalización, el principio de escasez no está, hay abundancia de información. Otra cosa es que yo pueda acceder y otra cosa es que yo sepa qué voy a hacer con la información. Pero me puede decir que hay escasez. Tendré que aprender otra habilidad, pero no hay escasez, la información está. Yo puedo estar interactuando 24 horas si pudiera estar trabajando 24 horas. Antes no podía trabajar 24 horas. Antes, hace 20 años, hace 15 años, 10. Ahora es distinto y el año que viene va a ser más diferente. Y esos son los desafíos que tienen ustedes. Así que si lo ves desde la tecnología y lo ves desde la información, con más razón, porque nosotros estamos hoy en lo que se llama la sociedad del conocimiento. Cuando veamos desarrollo vamos a ver lo que es la sociedad del conocimiento. Que implica que la información, el conocimiento, nos permite ser mucho más eficientes. Un robot es más eficiente que un ser humano. Y entonces usted me va a decir, pero pobre ese ser humano, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, será el desafío de las políticas públicas en lograr capacitar a esta persona en nuevas habilidades para que pueda integrarse al mundo, porque va a venir igual, estemos nosotros o no estemos, esto está, y no vamos a cambiarlo. Vean ese tutorial que siempre también lo preguntamos en los exámenes, ¿no? Aunque no lo hemos desarrollado acá, es suficiente con que lo vean, porque cuando veamos desarrollo vamos a trabajar más en profundo ese tema. Nada más. Perfecto, Patri. Bueno, hasta acá sería a ver, hay un chat. Ahí va. Acá dice, bueno, bien. Nada, esto sería este documento. Ahora, ya cuando termine la clase, se lo subo, chicos, chicas. Y bueno, nada, es un punto de partida, digamos, como para empezar a entender nuevos conceptos. Sepan que los ingenieros, las ingenieras tienen que ser una pieza fundamental para la detección de necesidades en la economía y poder ser parte de crear